Canal 2 de Jujuy. Mucho que ver con vos. A continuación, Sobremesa. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Vamos a estar en un minuto nada más con el vicegobernador Carlos Aquín. Estaba pensando, ¿no?, en esta suerte de conflicto que el gobierno mantiene con los sectores gremiales. Usted sabe que está programado un paro por 48 horas. Me parece a mí que llegó el momento de que el gobernador, su vicegobernador, los dos, encaren alguna de las herramientas que me parece a mí pueden contribuir a cambiar la historia en la provincia de Jujuy, que es el Consejo Económico Social. ¿Y por qué digo esto de alguna manera? Porque son ellos los hombres más fuertes desde el punto de vista de la credibilidad. Mire, es más importante en el caso del gobernador su imagen que la de la propia gestión. Esto está medido. Si aplicamos el fenómeno, está medido. Las mediciones dan que el gobernador tiene mejor imagen que su gestión. Algunos sostienen que es más fácil que un gobernante cambie de ideología que de temperamento. Lo de Morales es una cuestión de temperamento. Es decir, su temperamento avasalla al resto. Y la historia política de Gerardo Morales tiene que ver con que él ha elegido ser devoto de sí mismo. Pero no por una cuestión autoritaria, sino por una cuestión de temperamento. Por eso concentra el poder. ¿Esto es bueno o es malo? ¿Es conveniente o inconveniente? La verdad no lo sé. Quizá dependa de las circunstancias. Tal vez para llegar necesitó de una estrategia más personalista, de hecho lo logró. Ahora para gobernar no sé si esta táctica es la más apropiada. Son preguntas. Me parece que este temperamento que lo caracteriza al gobernador, este estilo tan personalista que lo hace sobresalir por el resto, por sobre el resto, tiene algunas cuestiones que son positivas. Y en este contexto, me parece a mí que él, y también, ¿por qué no?, el otro hombre más creíble, si usted quiere, a esta hora en la provincia, que es el vicegobernador, deberían estar al frente de este Consejo Económico Social, convocando a todos los actores, para que se intercambien ideas, porque la democracia es eso, es diálogo, consenso, disenso, coincidencias, discrepancias. Se crece en el diálogo. Y me parece a mí que necesita este tipo de instrumento la provincia porque viene de un régimen que devastó a Jujuy desde el punto de vista institucional. Venimos de años muy oscuros donde había un discurso único, se hace lo que digo yo o no se hace nada. Ha cambiado la Argentina. Y hay algunos sectores que están acostumbrados todavía a resistir estas cosas. Pero me parece a mí que hay también una cuestión cultural que los dirigentes gremiales tienen que entender. Independientemente de las reivindicaciones, de los números, que a todos nos afectan. A mí, a mi camarógrafo, a todos los que estamos acá, estamos inmersos en esta cuestión inflacionaria que nos asfixia a todos, es cierto. Pero no por eso vamos a perder la razonabilidad. Y para llegar a acuerdos razonables se necesita sentarse todos en una misma mesa y intercambiar ideas. El gobierno, con su carpetita, esto es lo que heredamos, esto es lo que estamos haciendo, esto es lo que podemos pagar hoy, hasta acá llegamos. A ver, díganme ustedes, muchachos, ¿qué es lo que pueden aportar? Y así, porque si no,
estamos frente a estas posiciones radicalizadas, usted calcule, si van 50% de aumento, yo no digo que sea justo o injusto. Ahora, la realidad es lo que importa acá. Los números de la provincia, el esfuerzo enorme que está haciendo la provincia en muchos aspectos, ya le voy a preguntar al vicegobernador, me parece que hay que considerarlo también. Venimos de un saqueo sin precedentes. Y rearmar ese tablero, poner cada mecanismo de este relojito que significa una provincia bien administrada, donde se cumplan con todos los compromisos, no es una tarea fácil. Ni tampoco va a poder el gobernador solo con todo, amén de su temperamento. Por eso me parece a mí que ha llegado la hora de convocar a un Consejo Económico Social para que todos los actores tengan la oportunidad de poder decir lo suyo, sin mezquindades, sin guardarse absolutamente nada. Y sé que los gremios están pidiendo, no sé si todos los sectores, pero algunos sectores están pidiendo esto, la participación personal del gobernador. Yo le agrego la imagen del vicegobernador en el marco del Consejo Económico Social, presidido por los dos, para poner sobre la mesa a las dos figuras más importantes de la provincia y que expliquen qué heredaron y hacia dónde van. En un minuto converso con Carlos Aquín. Gracias, señor director, muy amable. Estamos con el vicegobernador Carlos Aquín. ¿Cómo le va? ¿Qué dice, contador? ¿Cómo anda? Gracias por venir, ha sido muy amable. Bueno, yo planteaba la necesidad de que sabemos que el gobierno está haciendo muchos esfuerzos respecto digamos, a los problemas crónicos que han heredado, naturalmente. Ahora, ¿usted no cree que ha llegado la oportunidad de convocar un Consejo Económico Social para escuchar a todos los sectores, presidido por usted y por el propio gobernador? Mira, Alejandro, en realidad el estilo de gobierno es totalmente distinto al que conocemos históricamente en la provincia. Nosotros consideramos de vital importancia la participación de la sociedad civil. De hecho, en la misma legislatura, ustedes habrán notado que a cada uno de los problemas serios con que nos enfrentamos, hemos convocado a los sectores. Así, cuando hubo problemas en el tratamiento del sector tabacalero, hicimos audiencias públicas y pusimos la institucionalidad para la consideración de la gente del problema que se trataba. Cuando tuvimos el tema de la esperanza, también hicimos audiencias públicas y escuchamos y nos nutrimos del conocimiento y de los posicionamientos de los distintos sectores. Cuando hubo que tratar una ley de nocturnidad, o el horario de los boliches, el famoso, también hicimos audiencia pública y escuchamos en repetidas oportunidades a los distintos sectores, pero no solamente en las audiencias públicas, sino con una apertura total del Poder Legislativo a la participación de los sectores de la sociedad civil, pero con un agregado, la presencia de los ministros del Poder Ejecutivo permanentemente en los distintos ámbitos de discusión, dando las explicaciones, aportando los datos necesarios para tomar las resoluciones que se tengan que tomar y en contacto permanente con la gente. Este es el estilo distinto. Lógicamente hay algunas cuestiones como las que vos planteabas que creo que merecen la consideración de la conformación de algún consejo económico-social. Por un lado hemos avanzado y estamos avanzando fuertemente en lo que es la planificación, el planeamiento, la definición de qué es lo que queremos como provincia, hacia dónde vamos, en un análisis de la realidad, del pasado, del presente, para poder planificar el futuro.
Y no estaría de más la consideración de un Consejo Económico Social con la participación de todos los actores que nos permita también que quienes son partes de nuestra sociedad tengan los elementos necesarios como que para que a partir de ahí, sobre todo en la cuestión gremial, puedan estructurar cuáles son sus peticiones, cuáles son sus deseos, sus anhelos, pero sobre un estado de situación entendido y comprendido. Quizás eso ayude a evitar el conflicto permanente. Claro, por eso digo, usted lo dijo, en base a un estado de situación bien explicado, bien comunicado, para que, digamos, del otro lado genere una reacción. Así es. ¿No? Es decir, flexibilice. ¿Usted no cree que le está faltando esto al gobierno? Contar mejor, explicar mejor la situación en la que... Sí, yo creo que es probable, ¿no es cierto?, de que eso... Pero, a ver, nosotros nos hicimos cargo de una provincia totalmente descontrolada y fuimos poniendo orden, ordenando cosas, dejando esquemas vinculados a la corrupción, tratando de ordenar el tema de vivienda, tratar de recomponer el tema de educación, salud, que estaba todo realmente en un estado calamitoso. Pero los recursos de la provincia, por haber hecho eso, no se incrementaron. Al contrario, se incrementó el gasto. La situación económica de la provincia, más allá de que le ponemos buena onda, de que se trabaja con el Estado Nacional, de que hubo anticipos de coparticipación, sigue teniendo el déficit histórico que tuvo, porque nosotros no podemos hacer magia de la noche a la mañana y decir desapareció el déficit. Tenemos una situación económica en la provincia que no es sencilla, la venimos manejando, hemos normalizado el pago de los sueldos. Ahora en estos días que se están generando algunos conflictos, ya se anunció el pago del aguinaldo. No ha sido fácil, estamos pagando con recursos propios el aguinaldo. Tenemos que hacernos cargo del pago de los sueldos del personal del Ingenio La Esperanza. Son 19 millones de pesos que hay que pagar y hay que juntarlo a los 19 millones de pesos en el esquema económico histórico. Como ahora, venía... perdóname, ahí lo tengo, es un tema importantísimo. ¿Cómo han hecho? Es decir, digo, si sacan de acá es porque le quitaron a otro sector. Es decir, ¿el gobierno está trabajando en algún plan de recorte de gastos como lo pidió el propio ministro de Hacienda en reunión de gabinete? Así es, se está trabajando en el recorte de gastos, se está funcionando con un Estado dentro de lo que es lo mínimo como para funcionar. No se olvide que la cantidad de empleados públicos que hay hace que prácticamente el total de los recursos se destine al pago de sueldos. Esta es la realidad que tenemos, que tampoco el recorte de gastos puede ser tan importante lo que queda en los gastos de funcionamiento. No, eso sería una equivocación pensar que con ese recorte, que hoy es mínimo porque funciona el Estado con lo mínimo, podría darnos la solución, ¿no es cierto?, al control del déficit. Esto es un problema histórico de la provincia, que lo venimos manejando, controlando dentro de la razonabilidad. Hoy aparece, ¿no es cierto?, una cuestión como de conflicto con los gremios, que yo creo que no es tal, porque las actitudes, los comportamientos parecerían ser que son como costumbres en el tiempo. Se dio un aumento en el mes de febrero del 22%. Hay una pauta nacional, porque yo veo, ¿no es cierto?, acá que hacen los planteos ATE, UPCN, ATSA o los distintos gremios, que tienen representación nacional. Y la paritaria nacional ya fue cerrada. Y los parámetros, todos los conocemos. UPCN firmó por el 30% en el orden nacional, 30-31%. Lo que usted mire de la paritaria nacional están en ese orden. Entonces, bueno, esta semana ya se anunció el pago del aguinaldo. Esta semana se está acreditando el pago de los sueldos del Ingenio La Esperanza. Y esta semana, en su momento, el gobernador dará a conocer, ¿no es cierto?, cuál es el porcentaje que completaría el aumento o la pauta salarial. ¿El gobierno puede llegar a ese 30% que usted está hablando? Pues yo estimo que sí, eso se está haciendo. No es sencillo conseguir los fondos, pero bueno, se está trabajando en ese sentido. Creo que la situación de la provincia es por todos conocida. No es el tener que decir, bueno, qué es lo que tienen o qué es lo que disponen. Creo que los gremios y en general todos los que estamos en este tema conocemos cuál es la situación, es histórica además.
Por lo tanto, el tema con los gremios docentes están acotados a la pauta nacional, nos ajustamos a lo que ha determinado la Nación, que es lo que está acordado y las actas están firmadas. O sea que por ahí se genera un conflicto innecesario. ¿Usted cree que es una cuestión cultural, esta idea de ir al conflicto de forma permanente? A mí me parece que es una cuestión cultural, una costumbre. Y creo que esto es lo que tenemos que cambiar en base al diálogo constructivo, en base a la construcción en el disenso, en base a ponernos de acuerdo en las cosas que se pueden y las cosas que no se pueden. En fin. Ahora, el ámbito, ¿sería esto que yo le estoy planteando? Puede ser ese uno el Consejo Económico Social. Puede ser, como no, yo se lo voy a transmitir al gobernador para que lo consideremos. Todo es posible, todas las cosas que sumen nosotros las incorporamos en el afán de poder transitar una vida para los jujeños tranquilos, en paz, con institucionalidad, con respeto, con transparencia, con claridad. Hemos puesto en marcha el gobierno abierto, hemos hecho lo que ya sabemos que hicimos para atrás: transparencia, información pública, oficina anticorrupción, fueros judiciales que traten el tema de la corrupción. Estamos trabajando permanentemente a efecto de que no exista más este flagelo que ha asolado a la Argentina y a Jujuy. Estamos analizando, y en esto desde el Frente Cambia Jujuy en conjunto, esta cuestión que el mirado desde afuera es como irrazonable. A ver, yo ¿cómo puedo, si estoy observado en mi función pública de haber manejado mal fondo, que yo pueda seguir siendo funcionario público, que pueda ser candidato? Estas cosas las tenemos que analizar, tenemos que empezar a mirar prontamente la reforma política, la posibilidad inclusive, ahora sí, fuera de un periodo electoral, la reforma de la Constitución. Estas cosas son sobre las que tenemos que hablar, sobre las que tenemos que estar trabajando. Ahora, lógicamente, sí, no desconozco la realidad que vive cada uno de los hogares de Jujuy. Es una realidad que nosotros no la podemos controlar, es un problema nacional que nos excede. Sabemos de la inflación, sabemos de lo que significa para los padres de familia, la madre, ir al supermercado, ir a la carnicería, ir al almacén, o a comprarle una zapatilla a un chico. Eso lo conocemos, lo vivimos y lo padecemos todos. Pero es un contexto general que nosotros no podemos modificar. Nosotros lo que pretendemos es poner en marcha la posibilidad de generación de actividad económica en la provincia que nos vaya cambiando un poco, ¿no es cierto?, la realidad que tenemos. Usted hablaba recién de algunos temas que van a pasar naturalmente por la legislatura, reforma política, en fin, hay algunas otras cuestiones. Ahora, con esta nueva ley para la creación de bloques, nuevos bloques, ha hecho más heterogénea a la legislatura, ¿verdad? ¿Se puede legislar en estas condiciones o no? Sí. A ver, nosotros lo que hicimos es cambiar el reglamento interno de la legislatura. ¿Qué es el reglamento interno? Es la normativa que se fijan los mismos diputados del funcionamiento. Es decir, cómo funcionamos como cuerpo internamente. Es que no hay afectación hacia afuera, no hay ninguna cuestión que roce siquiera la afectación a alguien, sino que es una definición de cómo se van a mover los distintos diputados en el ámbito del cuerpo de la legislatura. Hasta acá había un reglamento cerrado, yo creo que hay que recordarlo porque esto es parte de la historia reciente. Este reglamento se modificó con nombre y apellido. En su momento había que impedir, que me acuerdo en ese momento era el diputado Lilo Quintar, pueda tener la posibilidad de tener un bloque. Y cerraron fila las dos fuerzas, las dos minorías o mayoría y minoría, y modificaron el reglamento para evitar que exista la posibilidad de que haya otro bloque. Esto fue así. Hoy tenemos una realidad, la existencia de diputados que no están de acuerdo con los lineamientos que se fijan desde su bloque. No se olvide, en el Frente para la Victoria, porque en realidad es el bloque del Frente para la Victoria, no el bloque del Partido Justicialista. No, el kirchnerismo jujeño. Esos diputados que hoy pretenden ser Partido Justicialista llegaron a la legislatura con una boleta que decía Frente para la Victoria. Ese bloque es el bloque del Frente para la Victoria,
que el Partido Justicialista constituye ese frente, pero la boleta por la que entraron es Frente para la Victoria. Hay diputados que no están de acuerdo con el Frente para la Victoria. De hecho, hay muchos kirchneristas que están viendo cómo se esconden, cómo se escapan, cómo tapan su realidad, y que no quieren estar en ese bloque. De hecho, hay 3 diputados que se apartaron. Hay una diputada que se apartó del bloque Primero Jujuy, que recién se creó con 4 diputados. Hay diputados del Fuyo que no se sienten representados, tiene una realidad política el Fuyo de disgregación, de desintegración. Los distintos partidos que conformaban ese frente se han separado. Entonces, la realidad en la legislatura es que esos diputados, con el reglamento como estaba, pasaban a ser parias. Está bien. Ahora, esta nueva composición Sí. no afecta, digamos, digamos el tema de la búsqueda de los consensos, de los acuerdos. No, para nada. La realidad que teníamos era ponerlo en blanco. Esto es Está muy bien. eso. No hay un incremento presupuestario, no hay absolutamente más nada. Es simplemente permitirle a los diputados un funcionamiento Más orgánico. más orgánico. Le hago una consulta. Tiene que ver con la multitrocha Jujuy-Yala. 2 diputados, uno de su bloque, Marciano Nasif, y el diputado Luna, del radicalismo, viajaron a Buenos Aires a entrevistarse con el juez Ercolini para ver cómo estaba la causa. El juez le dijo, no, la causa hace 1 año y medio que la tiene el juez Cardoso. El juez Cardoso le dijo a los diputados, se la di al fiscal Batule. Pero mientras tanto pasa el tiempo y acá no hay ninguna novedad. ¿Cómo lo está viendo usted al tema? Mira, a mí me toca de cerca. Yo estando a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación, me llegó una queja de vecinos de la localidad de San Pablo. San Pablo de Reyes. San Pablo de Reyes, que denunciaban afectación de derechos por el tema seguridad, por una serie de cuestiones que evidentemente los afectaba y que pedían la intervención del Defensor del Pueblo de la Nación. Nosotros hicimos la actuación, nos costó realmente hacernos del expediente. Vialidad de la Nación, Buenos Aires, decía que el expediente no lo tenían, que el expediente estaba en Jujuy. Nos dirigimos a Jujuy y tuvimos que hacer diversas gestiones hasta que logramos la contestación a los informes que pedían. Esta es una obra que se inició en el año 2010, con un presupuesto que no llegaba a los 300 millones de pesos, con un proyecto de obra determinada. Ya va a ser 6 años. Esos 300 millones se convirtieron hoy, para poder terminar la obra, en más de 1.000 millones de pesos. La calidad de la obra creo que está lejos de parecerse a la que era el proyecto original. Era una obra con platabanda central, con iluminación de colectoras, una serie de obras que hoy no las veo, y que en su momento, a través de la Defensoría, logramos el detalle de los pagos, el detalle del... La verdad, a la vista está de todo el mundo, de que esa obra no se ajusta a lo que tenía que ser, que se está pagando el kilómetro, es el más caro del mundo, es verdad. Y la realidad es que hay una denuncia penal hecha por diputados radicales que está siendo analizada desde hace tiempo por la Justicia Federal de Jujuy y que yo espero que en algún momento se expida. Creo que han tenido el tiempo suficiente para el análisis, para el estudio. Vuelvo a repetirle que no fue sencillo conseguir datos, sí, información, claro, porque además de que allá en Vialidad de la Nación se sacaban el peso, lo mandaban para acá, de acá te mandaban para allá, y era una cosa de la provincia, de la Nación, una cosa que era bastante complicada, así que me imagino que a la justicia también le debe estar resultando complicado poder armar este rompecabezas. Y usted sabe que cuando las cosas no son claras, tienen lo suficientes cuestiones para embarullarlas y para hacer difícil la investigación. Acá hay funcionarios provinciales que están involucrados en el tema. Y seguramente sí. ¿Qué es lo que yo dije los otros días? Que en estos hechos hay quien paga y quien cobra. Sí, claro. Acá hay una empresa que es la que va a terminar cobrando los 1.050 millones de pesos, que nosotros a simple vista decimos no lo vale la obra. O sea que acá hubo algún hecho posible de corrupción. ¿Qué es lo que yo digo? Son las dos partes.
no es solamente el funcionario público, sino que acá también entra, a mí me gustaría que le pregunten a la empresa qué ha hecho con los 1.050 millones de pesos. ¿Ustedes están pensando en alguna medida, digamos, amén de la denuncia presentada por el radicalismo, alguna otra medida? No, yo simplemente hice esta consideración. ¿Pero qué están esperando ustedes? ¿Que se expida la justicia? Sí, que la justicia se expida sobre la denuncia, que haga los análisis que tiene que hacer y determine si hay responsabilidades. Y si por ahí la justicia establece y determine, puede comprobar que valían 1.050 millones de pesos, bueno, pasaremos a integrar ya con claridad el libro Guinness. Pero bueno, claro, esta es la realidad. Como que también en todo lo otro que ha pasado en la provincia, porque acá se empezó a hablar y se hicieron pedidos de auditoría sobre toda la obra pública. Cuando se haga, habrá que hacer la auditoría completa del que fue, ¿no es cierto?, el que pagó y el que cobró, y cada uno tendrá que dar su explicación. Esto es lo que yo digo. Vicegobernador, gracias por venir. No, por favor. Ha sido gracias muy amable, a vos. muy atento. Es un gusto siempre estar acá. Muy atento, muy amable. El vicegobernador Carlos Aquín con nosotros. No se mueva, ya viene Palpalá hoy. Chau. Canal 2 de Jujuy. Mucho que ver con vos.